Jesús estaba allí, sentado frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Lo había visto todo. Los ricos llegaban con sus bolsas llenas, y las monedas sonaban en las alcancías como un anuncio de su generosidad. Pero entonces, una mujer invisible para los ojos del mundo se acercó. Una viuda que apenas tenía para sobrevivir. 2 monedas de cobre, el salario de unos minutos de trabajo, era todo lo que poseía. Ella pudo haber guardado una, solo para sí misma. Nadie lo habría sabido. Nadie la habría juzgado. Pero puso todo lo que tenía. 2 monedas que probablemente ni siquiera fueron registradas en los libros de contabilidad del templo. Pero Jesús las registró. Y su ofrenda se ha contado por 2000 años. Esta es la historia de la viuda y sus 2 monedas. No es una lección sobre finanzas, sino sobre el corazón. Acompáñanos a descubrir lo que realmente hace valiosa una ofrenda ante los ojos de Dios. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En el atrio de las mujeres, en algún rincón del gran templo de Jerusalén, una escena silenciosa se desarrollaba mientras los poderosos y los ricos hacían alarde de su generosidad. El arca de las ofrendas resonaba con el tintineo ostentoso de grandes cantidades de dinero arrojadas con pompa y ceremonia. Cada moneda que caía era un anuncio público de piedad, cada gesto una declaración de devoción medida en términos económicos. Los escribas, envueltos en sus largas vestiduras, recibían saludos en las plazas y ocupaban los primeros asientos en las sinagogas, y ahora sus ofrendas resonaban como tambores de fama en el patio del templo. Pero entre aquellos que se acercaban al arca, una figura insignificante pasó casi desapercibida. Una viuda, cuyo nombre ni siquiera la historia registra, se acercó con paso tembloroso, tal vez escondiendo su rostro para no encontrarse con las miradas de quienes la juzgaban por su pobreza extrema. En sus manos, 2 pequeñas monedas de cobre, lo último que poseía en el mundo. Su vestido mostraba señales de desgaste, sus manos revelaban el trabajo duro, su rostro las marcas de una vida de penurias. Y sin embargo, allí estaba, en la casa de Dios, dispuesta a dar lo que no le sobraba sino lo que necesitaba para vivir. Jesús, el Maestro que veía más allá de las apariencias, que escuchaba el corazón antes que las palabras, que pesaba la intención antes que la cantidad, observó en silencio. Mientras los discípulos probablemente admiraban las ofrendas cuantiosas de los ricos, él dirigió su atención hacia la mujer pobre. Y entonces pronunció palabras que han resonado a través de los siglos, palabras que trastornan todas las valoraciones humanas sobre generosidad y sacrificio. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. La sentencia divina no podía ser más contraintuitiva. Los cálculos humanos medían la ofrenda por el peso del metal, Jesús la midió por el peso del corazón. Los ricos habían dado de lo que les sobraba, una fracción insignificante de sus abundantes posesiones. Su generosidad no les costaba ni una noche de sueño, ni una comida menos, ni un cambio en su estilo de vida. La viuda, en cambio, dio todo lo que tenía, todo su sustento, su seguridad, su futuro. En sus 2 monedas estaba su pan de mañana, su esperanza de sobrevivir la semana, su único recurso contra la desesperación. La lección que Jesús extrajo de esta escena trasciende los límites de la economía para adentrarse en la teología del reino. Dios no valora nuestras ofrendas por su valor nominal, sino por el sacrificio que representan. No le impresiona la cantidad que sale de nuestra abundancia, sino la porción que sale de nuestra escasez. No se conmueve por el ruido de nuestras monedas al caer, sino por el silencio de nuestro corazón al entregarlo todo. La viuda no dio de lo que le sobraba, se dio a sí misma en cada moneda que depositó en el arca. Esta historia nos confronta hoy con preguntas incómodas sobre nuestra propia generosidad. ¿Damos de lo que nos sobra o damos hasta que duele? Nuestras ofrendas son actos de adoración sacrificial o meros gestos religiosos. El tintineo de nuestras monedas en la canasta anuncia nuestra generosidad o encubre nuestra comodidad. En una cultura que mide el éxito por la acumulación y la generosidad por el porcentaje, Jesús nos recuerda que la verdadera ofrenda no se calcula en cifras sino en entrega. La viuda no sabía que estaba siendo observada por los ojos que todo lo ven. No buscaba reconocimiento, no esperaba elogios, no anhelaba ser mencionada en sermones futuros. Dio porque su corazón estaba en la casa de Dios, porque su confianza estaba puesta en el proveedor, porque su vida era un acto continuo de entrega.
Sus 2 monedas eran pequeñas para los estándares humanos, pero enormes para la economía del cielo. Eran insignificantes en el tesoro del templo, pero preciosas en el corazón de Dios. Hay una ironía profunda en esta historia. La viuda dio todo lo que tenía y, sin saberlo, recibió todo lo que necesitaba. No en monedas, sino en la mirada de aprobación del Hijo de Dios. No en provisiones materiales inmediatas, sino en un lugar eterno en las Escrituras. No en el aplauso de los hombres, sino en el testimonio que ha inspirado a generaciones de creyentes a dar con generosidad radical. Su pobreza se convirtió en riqueza del reino porque fue ofrenda de amor, no de obligación, de adoración, no de cálculo. Hoy, en nuestras congregaciones, las ofrendas se recogen con canciones y oraciones. Se anuncian metas, se registran diezmos, se celebran campañas. Y todo eso tiene su lugar. Pero en medio de todo ese ruido, Jesús sigue observando. Sigue mirando más allá de las cifras, hacia el corazón. Sigue midiendo no la cantidad que damos, sino lo que nos cuesta dar. Sigue buscando viudas anónimas cuyas 2 monedas valen más que todos los tesoros de los ricos. ¿Qué 2 monedas tienes tú? ¿Qué pequeña posesión, qué recurso limitado, qué talento aparentemente insignificante puedes poner en las manos de Dios? La viuda nos enseña que no necesitamos tener mucho para dar mucho, necesitamos darlo todo. No necesitamos ser ricos para ser generosos, necesitamos ser entregados. No necesitamos esperar hasta tener abundancia para ofrendar, podemos ofrendar desde nuestra escasez, confiando en que el Dios que vio las 2 monedas de la viuda es el mismo que multiplica el pan y los peces. La lección final es que la verdadera generosidad no se mide por lo que retenemos, sino por lo que soltamos. No por lo que guardamos para nosotros, sino por lo que entregamos a Dios. La viuda perdió sus 2 monedas, pero ganó un lugar en la eternidad. Perdió su sustento temporal, pero encontró el testimonio perdurable. Perdió lo poco que tenía, pero recibió la aprobación del único cuya opinión realmente importa. Que como ella, aprendamos a dar no de nuestra abundancia sino de nuestra escasez, no por obligación sino por amor, no para ser vistos sino para adorar. Que nuestras ofrendas, pequeñas o grandes, sean siempre expresión de un corazón que lo ha entregado todo al Dios que lo dio todo por nosotros. Porque al final, el arca del templo terrenal ya no existe, pero la mirada del Maestro sigue posándose sobre aquellos que, en su pobreza o en su riqueza, ofrendan con el corazón entregado. Y en sus ojos, las 2 monedas de la viuda siguen siendo más valiosas que todos los tesoros de los poderosos. ¿Qué significa dar todo tu sustento a Dios? ¿Cómo mides el valor de tu ofrenda, por cantidad o por sacrificio? ¿En qué áreas das de tu abundancia o ese de tu necesidad? Hoy, la pregunta no es, ¿cuánto das?, sino, ¿cómo das? ¿Das de lo que te sobra, o das de lo que necesitas? ¿Das para ser visto, o das como un acto de adoración? ¿Das con cálculo, o das con confianza? La viuda nos enseña que la verdadera generosidad no se mide en términos de cantidad, sino de costo personal. Ella no dio porque tenía, dio porque confiaba. Y en ese acto de fe, se convirtió en una de las figuras más recordadas de los evangelios. No necesitas tener mucho para dar mucho. Necesitas tener un corazón que confía en el Dios que todo lo suple. Porque al final, no es lo que das lo que cuenta, sino lo que retienes de ti mismo.